Una de las mayores hazañas del hombre por el control del planeta y sobre lo demás ha sido la fuerza bélica, el cual a través de la historia se ha consolidado como un instrumento no solo como defensa, sino que también como influencia. Como alusión tenemos las muchas civilizaciones a lo largo del tiempo, el antiguo Egipto, el bizantino, el Imperio Británico o los Estados Unidos en el último siglo, donde se explica la fuerza y la tecnología como el papel hegemónico por sobre el mundo. Consiguientemente, con esto, el avance de nuevas armas es esencial para prevalecer en esto. Es por ello que en la actualidad absolutamente todas las naciones del mundo están sujetas a una lucha constante por determinarse y consolidarse en este ámbito. Ya es muy sabido de las principales naciones que mueven el hemisferio con esta base. Podemos ver los Estados Unidos, los países europeos, Rusia, China o también los países del Medio Oriente, que bajo el factor petrolífero han ostentado enormes ventajas para con el fortalecimiento bélico. Pero ¿y qué hay de los otros países del mundo? Acabamos de nombrar algunos y consecutivamente existen muchos más, pero en esta ocasión nos debemos centrar en Sudamérica. Global Firepower, que mediante investigaciones proporciona datos y análisis sobre la capacidad bélica de los países del mundo, ha determinado en este último año las posiciones que juegan los países sudamericanos a comparación del hemisferio, en donde Brasil, Argentina y México son catalogados como las mayores fuerzas bélicas de la zona. No obstante, también están Chile, Perú o Colombia, los que han venido presentando grandes inversiones en este sector. En Perú, un ejemplo de ello, que al día de hoy ha demostrado significativos avances para con sus fuerzas armadas, esto como índice de control y autoridad en el país, así como en Sudamérica. Ya en décadas pasadas, la nación inca había incursionado en un fortalecimiento total, esto con miras a posibles conflictos de entonces. Por aquellos días el Perú pudo escalar como la tercera potencia militar de Latinoamérica, solo por detrás de Brasil y Argentina. Y es que en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, el país puso en marcha una masiva adquisición de material bélico, casas de combate como el MiG-21 o el Sukhoi Su-22, una gran artillería y vehículos blindados con tanques, incluidos los T-55, la compra de submarinos, fragatas y una serie de buques multipropósito, a la par de múltiples convenios con la entonces Unión Soviética, capacitaciones militares, entre muchas otras adquisiciones de gran tamaño. Desde entonces, en los gobiernos posteriores, este tipo de adquisiciones fueron en una menor proporción, hasta la segunda década del presente milenio, donde nuevamente el Perú pudo experimentar grandes adquisiciones e innovaciones en este sector. Pero si indagamos un poco de toda esta introducción, podemos notar algo en particular. El consolidar las fuerzas bélicas del país casi en su totalidad fueron en base a adquisiciones totales, lo que quiere decir que la capacidad tecnológica se limitaba a solo introducir modelos terminados desde alguna potencia. Algo no tan alentador, tomando en cuenta el progreso del sector que tienen muchos otros países del mundo. Pero, ¿y si te digo que el Perú está poniendo en marcha un masivo plan de fortalecimiento bélico con tecnología y ensamblaje en su propio suelo? Parece algo bastante fuera de lo esperado, pero la verdad es que no. Y es que, como lo habíamos mencionado, en las últimas 2 décadas el país ha incursionado en la innovación de su arsenal bélico. El CIMA, que es el astillero nacional del país, ha logrado concretar la construcción de una serie de navíos. Ya es uno de los mayores íconos de esta industria en toda Latinoamérica, desde construir el Vapunión, el segundo velero más grande del mundo, hasta los buques multipropósito de gran envergadura, diseños y ensamblados en el país, lo que ha levantado enormemente las perspectivas que se tenían del Perú, pero todo esto apenas estaría comenzando, ya que en el 2023 se había anunciado una cooperación conjunta con el mayor astillero del mundo, Hyundai, el cual conjuntamente con el CIMA Perú construiría el mayor astillero de Latinoamérica, el cual además de fabricar los mayores buques portacontenedores del mundo, pondrá a disposición de la industria nacional el ensamblaje de decenas de buques con múltiples propósitos bélicos y submarinos, ya que anteriormente ya se había modernizado toda la flota peruana de estos. Algo que de cara a los siguientes años convertirá al país en uno de los líderes en cuanto a esta industria naval. Por otro lado, en la industria aérea peruana, este viene presentando una serie de interesantes propuestas que se marcan como un hito histórico, y es que este país se convertirá en un proveedor de piezas aeronáuticas para aviones de caza Fa-50, uno de los más avanzados y poderosos de su tipo en la actualidad. Estos serán exportados a las fuerzas aéreas de países como Tailandia, Corea del Sur, Filipinas o Polonia. Pero este tipo de convenios para la fabricación de piezas de aviones o su ensamblaje entre el Perú y Corea data desde hace ya una década, puesto que anteriormente el SEMA Perú, conjuntamente con la empresa coreana Aerospace Industries, por sus siglas KAI, ya había firmado acuerdos de colaboración para modernización de los Mirage 2000, o de igual forma la construcción conjunta de los ejemplares KT-1P en el 2015. Pero es que debemos hacer un hincapié en esto, ya que en Latinoamérica, a la actualidad solo Brasil y México poseen una industria aeronáutica consolidada, aunque anteriormente Argentina también había incursionado en esta industria, a la fecha se encuentra en pausa.
Volviendo al tema peruano, durante los acuerdos establecidos entre el SEMAN Perú, Jaime Espinosa subrayó los motivos por los cuales la empresa coreana había elegido al Perú como su proveedor, y es que se tomó mucho en cuenta la experiencia en la fabricación de partes estructurales de los aviones KTA-1, coproducidos con la Fuerza Aérea del Perú en el periodo 2014 y 2016, así como la certificación AS 9100, el cual avala la capacidad y calidad de producción que posee una empresa dedicada a esto. Serán aproximadamente 250 partes estructurales, los cuales se producirán para el FA-50, un avión de caza ligero que actualmente forma parte de las fuerzas aéreas de los países mencionados anteriormente. Dentro de este acuerdo se incluye el suministro de paquete de información técnica para parte de la empresa coreana, lo que abarca los planos de diseño y materia prima, algo que permitirá al SEMAN Perú llevar a cabo labores de fabricación de piezas para los FA-50 de manera efectiva, donde además se especifica que la empresa coreana y la Fuerza Aérea Peruana haga lo necesario para que este logre concretarse. De esta manera, no solo fortalecer la industria para la defensa del Perú, sino que también el modernizar y asegurar el espacio aéreo del país. Estamos ampliando las capacidades de nuestra industria aeroespacial. Próximamente nuestro cielo de Quiñones tendrá más seguridad con la modernización de la flota aérea. Estas fueron las palabras de la presidenta peruana, lo que hace alusión a la era en la industrialización aeronáutica que se podría aproximar en el Perú, ya que el titular de la Fuerza Aérea Peruana ya había comentado de las enormes ventajas que traería esto consigo. El país se consolidaría como una de las mayores industrias de Latinoamérica en cuanto a este sector. Por otro lado, en cuanto a la industria de la fabricación de vehículos blindados, por primera vez en la historia del país, en el 2025 se pondrá en marcha la primera planta ensambladora de estos ejemplares en suelo peruano. Esto como parte del convenio entre el país Inca mediante la empresa FAMESAC y la coreana CTX Corporation. De esta manera, ser uno de los pocos países de la zona en industrializar y fabricar su propio vehículo de esta categoría. Además de esto, en el Perú se vendrían enormes adquisiciones militares para los siguientes años, como lo son los blindados con más de 300 unidades 8x8, y esto es solo uno de los muchos anuncios que dio la presidenta Dina Boluarte en cuanto a la inversión en el sector defensa. Es por ello que afirmar que el país se podría convertir en un nuevo jugador clave en Latinoamérica no solo sería una exageración. Actualmente el Perú está dentro de los 5 países más poderosos en cuanto a la milicia, pero muy pronto esto podría tener grandes cambios. La era de la industrialización no solo está llegando por parte de aspectos como la minería, el agro o el ensamblaje de vehículos convencionales, sino que también en el aspecto militar, como le hemos mencionado, la aeronáutica, naval y suelo plano, algo que de cara a las siguientes décadas, con las nuevas políticas, el país tiende a convertirse en un líder en cuanto al poderío bélico. De esta manera, como hemos mencionado en un principio, salvaguardar y controlar su superficie, así como abrirse paso a una de las mayores industrias bélicas de Latinoamérica.